¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, hoy es miércoles 12 de mayo de 2021. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Bueno, quiero comenzar saludando a las enfermeras y a los enfermeros. Hoy es el Día Internacional de las Enfermeras. Habrá un acto especial, le van a dar una medalla a las que tienen 30, 25 y 20 años de servicio. Las enfermeras son del personal más abnegado que tiene el sector salud. Es imprescindible. Y es impresionante los logros que han tenido las enfermeras con Daniel. La inmensa mayoría ahora son licenciadas en enfermería, son profesionales. También hay auxiliares de enfermería y las auxiliares tienen una enorme oportunidad de continuar sus estudios y coronar su carrera profesional. Quiero especialmente saludar a 6 enfermeras, a las que conozco y me consta su trabajo dedicado. Miriam Chávez, ya retirada, ya jubilada, ya en el municipio de Nandasmo, en Pío XII, junto a Juancito Vega. Saludo a Miriam, saludos a su hija Janet Vega Chávez, directora nacional de enfermería. A la compañera Mildred Sinclair, que es una extraordinaria compañera de una enorme calidad humana. La negra Sinclair. A Darlene Carvajal, a Isamar López y a Marta Vázquez. Felicidades a todas por su día. Este día está dedicado, o lema para 2021 es: enfermería, una voz para liderar una visión de futuro para la atención de salud. Este día fue instituido en enero de 1974 en homenaje a Florence Nightingale, considerada la creadora de la enfermería moderna. Quiero saludar también al compañero José Luis Cerda Sarabia. Hoy está de cumpleaños, creo que son 53, mentira. 37 años cumple José Luis, dirigente sindical que vive allá en La Paz Centro y que trabaja en una de las plantas termoeléctricas que instaló el ALBA en Nicaragua, ahí en Puerto Sandino, antes en el Empalme. Felicidades, José Luis. Y quiero enviar un saludo muy especial a 2 compañeros y una compañera. A Odel Ortega, gran compañero, que ya está en su casa, que se sigue cuidando. Ese tiene como 7 vidas, Odel, ¿verdad? Saludos, Odel, pórtese bien. Y un gran saludo, un gran abrazo a Iván Larios, que nos escucha lunes, miércoles y viernes. Él y Berta Argüello. Iván y Berta, que ambos luchadores revolucionarios desde hace muchísimos años, allá a mediados de los 70, allá en León. Berta es médica. Saludos a Berta, saludos a Iván y muchas gracias por la audiencia. Nos vamos a sorprender ahora. Bueno, hoy se inscribe la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Y van a haber alguna sorpresita. Se firmó el lunes, como habíamos dicho, la alianza. Y hoy se presenta ante el Consejo Supremo Electoral. No está clara la hora todavía, porque hay algunas cosillas ahí preparándose. De manera que no sé si será la primera o la segunda o la tercera, no sé qué número, porque hay otros partidos que van a ir en alianza. Por ejemplo, la Alianza Liberal anunció que va a ir en alianza, pero no ha dicho con qué partido. Parecía que iba con el PLC, pero no está claro. O sea, parecía que las 3 agrupaciones liberales, y las 4, porque el APRE también dicen que va a ir en alianza. Vamos a ver, pues.
Pero van a haber otras alianzas. Los que no van a, los que están en un pleito de perros que no es jugando son los tranqueros. ¿Qué clase de pleito, man? Allá ellos, ¿verdad? Que se maten. Que hagan lo que les dé la gana. Como quiera que vayan, nos vamos a derrotar. Y de hecho, para nosotros, entonces, una vez que ya el Consejo Supremo Electoral ha dado el banderillazo de salida para nosotros, hoy, una vez inscrita la alianza. Estaba releyendo ayer, porque estamos haciendo un trabajo ahí, entonces me estaba releyendo El Tulipán Negro de Alejandro Dumas, un extraordinario escritor del siglo XIX. El Tulipán Negro lo escribió en 1850 y hay dos pasajes y los uno y te sale este pensamiento. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Dice Alejandro Dumas: intentaron consumar con ayuda de la calumnia lo que no habían podido ejecutar con el puñal, con rabia en el corazón y sin proyectos en la mente. Esos son los somocistas en Nicaragua. Quisieron consumar su golpe con la calumnia, con la infamia, y tampoco pudieron. Lo que tienen es rabia y odio, pero no tienen proyecto. El único proyecto es ser diputado. Ese es su proyecto. Quieren ser diputados. Qué triste, ¿verdad? Esa es su gran aspiración para Nicaragua, que ellos sean diputados. A ver si lo logran, ¿verdad? Pero a propósito de esto, creo que, si no el mejor, uno de los mejores discursos de Daniel fue el 19 de julio de 2019, en el 40 aniversario del triunfo de la Revolución y el primer aniversario del triunfo sobre el golpismo, como él mismo lo dijo en esa oportunidad. Esa plaza estaba hasta, ya sabes dónde, hasta la pata. ¿Estuviste ahí? Qué chavalero el que había ese día, ¿verdad? Qué chavalero. Fue salvaje, ese acto fue salvaje. Fue moralizante, moralizador. Fue entusiasta. Y el discurso de Delcy Rodríguez, recuerdo, la venezolana, fue extraordinario. Ahí estuvo Brian Wilson. Ahí estuvo Dino Verderio con Gloria. Dino que nos dejó el año pasado, en febrero del año pasado. Ahí estuvo Dino. Feliz andaba, él y Gloria. Entonces quiero que recordemos la parte final de ese discurso de Daniel, que hizo vibrar a todos los corazones sandinistas. Lo oí hoy y te continúa llegando. Nos estimula en este arranque para nosotros del tramo final de las elecciones. Escuchemos a Daniel, y la primera partecita que le pusimos es su exhortativa a la paz mundial, que lo hace siempre. Y a propósito hoy de la masacre sobre el pueblo palestino, de lo que vamos a hablar en la segunda parte, es actual, es oportuno escuchar a Daniel en esa exhortativa. Daniel Ortega, el 19 de julio de 2019. Todos los nicaragüenses, yo me atrevo a afirmar que el 99% de los nicaragüenses, independientemente de su posición política o religiosa, lo que quiere es paz, quiere estabilidad. Igual ha sido a lo largo de la historia la lucha de la humanidad.
la lucha por la justicia, la lucha por la paz, en medio de tantas guerras, en medio de tanta destrucción, en medio de tanta explotación, los pueblos siempre luchando por la paz. Y en estos tiempos en los que hay quienes alegremente tocan tambores de guerra sin pensar que al tocar tambores de guerra ponen en riesgo la existencia de ellos mismos y de su pueblo, los pueblos del mundo. Y estoy seguro que el pueblo norteamericano quiere la paz, quiere la justicia. Y mientras tanto, queridos hermanos, queridas familias, queridos compañeros, no, a seguir trabajando como lo venimos haciendo los nicaragüenses. Aquí, después de la destrucción que provocó en pérdida de vidas, en pérdidas económicas, en desempleo, el intento de golpe que le quisieron llamar levantamiento popular, aquí no tuvimos paciencia. Y yo les decía a ustedes, yo le pido a Dios que me dé la paciencia de Job. Y tuvimos la paciencia de Job. Pero todo tiene un límite. Y estaba claro y se fue descubriendo ante los ojos del pueblo y ante alguna gente que se había sumado de manera engañada, se fue descubriendo que no había tal levantamiento popular, que eran los mismos intereses de los explotadores de siempre, que eran los mismos intereses de los que asesinaron a Sandino, que eran los mismos intereses de los somocistas, los que se juntaban para intentar derrocar al gobierno del pueblo, al gobierno sandinista. Eso es lo que quedó claro. Y detrás de ellos y con ellos, siempre, la mano del imperio. Clarísimamente ahí la mano del imperio. No solamente es una especulación, sino que es una realidad. Como fue una realidad que Nicaragua tuvo un presidente yanqui, increíble, y reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, William Walker. Pero ¿quiénes los trajeron? Los mismos vendepatrias de hoy que le piden a los yanquis que le impongan sanciones a Nicaragua. Ellos son los mismos que trajeron la tropa yanqui tras el derrocamiento de Zelaya y donde luego se levantó Sandino. Y luego de derrotar la intervención Sandino, entonces los yanquis ocuparon a Somoza para asesinar a Sandino de la forma más vil y más cobarde, después de que el presidente lo invitara a una cena. Y cuando Sandino viene a la cena, lo capturan y lo asesinan. ¿Quién? Somoza, puesto por los yanquis, armado por los yanquis, defendido por los yanquis hasta el último momento durante más de 40 años. La tiranía somocista. Por eso bien lo decía el padre Castro, 40 años, recorriendo el desierto de este pueblo, hasta que al final la luz, gracias a Dios, gracias a Cristo, el 19 de julio de 1979. Y a continuar trabajando como lo estamos haciendo.
con el coraje que tiene el nicaragüense para ser creativo, para trabajar la tierra, para desarrollar la agricultura, la ganadería, para promover nuevos emprendimientos, para promover el turismo, para participar en las obras de construcción que estamos desarrollando a pesar de los recortes del presupuesto. Seguimos construyendo carreteras, seguimos construyendo caminos, seguimos construyendo escuelas, puestos de salud, hospitales, gracias a Dios y gracias a la bravura y al coraje de este pueblo. Y yo invito a todos los nicaragüenses a que sumemos esfuerzos en esa dirección, en la actividad productiva, para ir erradicando el desempleo, para ir erradicando la pobreza, para ir mejorando todas las condiciones económicas, sociales del pueblo nicaragüense. Y de esa forma, ganando el pueblo, ganamos todos. Y la solución es con el ejemplo, como lo está haciendo el pueblo, trabajando todos los días. Desde el trabajador o la trabajadora que tiene el más sencillo y humilde empleo por cuenta propia, hasta el asalariado. Todos trabajando con una gran mística, con gran amor a la patria, con gran amor a la paz. Y ese es el camino que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir desarrollando. Y el diálogo ¿con quién? Con los campesinos, con los obreros, con los pequeños empresarios, con los artesanos, con los productores, pequeños, medianos y grandes, con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la paz y por la producción económica y social en este país, para lograr el desarrollo económico y social en este país. Ese es el único diálogo que tiene sentido, el único diálogo que tiene cabida en las actuales circunstancias históricas que vive Nicaragua. Y luego en su momento vendrán las elecciones. En el 2021 vendrán las elecciones. Y nosotros, ahí sí, nosotros ya estamos preparados para ganar esas elecciones. Y se harán las reformas, los ajustes que sean necesarios y correspondientes dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución. Reformas a la ley electoral. ¿Para qué? Para que aquí nadie venga a quejarse después que le robamos las elecciones. Y yo les he dicho a esos que se ponen a andar repitiendo que hay que hacer ya las elecciones. ¿Y qué quieren? Que los barramos y después salgan diciendo que les robamos. Sí, porque eso saldrían diciendo. Pero además no está con la Constitución ni está con la ley. La ley es clara, la Constitución es clara. Manda elecciones en el mes de noviembre del 2021. Entonces, a trabajar ese camino, que es el camino que permite dilucidar las diferencias políticas ideológicas en el actual momento histórico que vive Nicaragua, permite dilucidarla a través de los votos. Y nosotros
tenemos la confianza y la convicción de que este pueblo sabrá defender sus intereses, sabrá defender sus derechos, sabrá defender la soberanía de la patria como lo ha venido haciendo a lo largo de esa historia y sobre todo en los últimos tiempos. Queridos hermanos, queridos compañeros, sé que este ha sido un acto, bueno, que ya tiene unas cuantas horas. Fíjense, solo de estar llegando aquí a la plaza, empezaron a llegar desde las 1 de la tarde, 2 de la tarde, y ya van a ser las 7 de la noche, faltan 15 minutos para las 7 de la noche. Y ¡qué disciplina! Disciplina consciente, voluntaria. Aquí nadie está a la fuerza. Aquí nadie está obligado. Aquí está el que tiene la voluntad y la decisión de expresar la defensa de su patria, Nicaragua. La Nicaragua de Darío, la Nicaragua de Sandino, la Nicaragua de Adrián Gen, la Nicaragua de Andrés Castro, de Celedón, la Nicaragua de Carlos. 40 años, queridos hermanos, 40 años. Y seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias en este 40 aniversario del triunfo de la revolución, que también es el primer gran aniversario del triunfo contra el golpismo. Aquí no se rinde. Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, morimos con la verdad, defendiendo la justicia. Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, de rodillas solamente ante Dios, nunca ante los invasores, ante los opresores. Aquí, gracias a esa conciencia cristiana, socialista y solidaria, ni nos vendemos, ni nos vendemos, ni nos vendemos. Sandino vive, que vive el 40 aniversario. Patria libre. ¿Qué te parece? ¿Verdad que? Y ahí hace 2 años ya, casi 2 años. Y te sigue poniendo los pelos de punta. Esa parte final. Y es muy oportuno escucharlo ahora, verlo ahora. Porque estamos arrancando esta fase final. ¿Ya vieron? Hace 2 años les digo, mirá, ¿qué querés? Que hagamos la elección ya y te arrasemos. Prepárate. Y ahora están llorando porque no tuvieron tiempo. 3 años. Y no tuvieron tiempo. De manera que hay una parte donde Daniel dice algo que me parece que lo debemos tener presente siempre. ¿Qué disciplina? Dice.
Aquí nadie está a la fuerza, aquí nadie está obligado, y lo mismo es para los que militamos en el Frente Sandinista. Nadie está obligado y nadie está a la fuerza, es voluntario. Pero así como es voluntario que nos ingresamos al Frente Sandinista y que asumimos como propio el proyecto de la revolución, asimismo asumimos voluntariamente la disciplina del Frente Sandinista. No se nos olvide, son cosas sumamente importantes y que a veces, por ese el liberalismo que a veces hemos asumido, a veces se nos olvidan y andamos, como decíamos el lunes, perdemos el norte, perdemos el horizonte, saber quién es nuestro enemigo y luchar contra ese enemigo, y nos ponemos a pelear con los compañeros. La disciplina es voluntaria y la asumimos como parte de nuestro compromiso con la revolución, con el pueblo de Nicaragua, con el Frente Sandinista. Cuando regresemos hablamos de Palestina. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Que nos habla de la inmoral competencia por la vacuna, por ver quién saca reales con la desgracia de la humanidad. Gustavo Robreño. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Mucho se habla en estos días acerca de la injusta y desequilibrada distribución mundial de las vacunas anti-COVID-19, que han sido prácticamente secuestradas por algunos de los países capitalistas desarrollados y por sus consorcios farmacéuticos, que aumentan sus ganancias con ese comercio voraz. Como consecuencia de ello, ha surgido también el tema de las patentes registradas por dichas vacunas y su abolición o suspensión, que sería indispensable para poder asegurar la tan reclamada distribución justa y universal, así como la posibilidad de fabricación de esos fármacos en la mayor cantidad de países que contaran con la tecnología y los conocimientos científicos requeridos. Menos se habla, sin embargo, de las decenas de países del mundo que en estos momentos son víctimas de sanciones económicas, financieras y comerciales por parte de grandes potencias capitalistas, especialmente por parte del gobierno de Estados Unidos, en la difícil coyuntura sanitaria y epidemiológica que hoy atraviesa la humanidad y de la cual aún no se contempla una salida definitiva a corto plazo. Las ilegales y unilaterales sanciones que los sucesivos gobiernos imperialistas de Estados Unidos y sus socios de la Unión Europea han estado imponiendo a los pueblos que se niegan a alinearse con sus posiciones políticas y económicas imperiales y neoliberales se ven acrecentadas en su carácter criminal y genocida, sin argumento que las justifique y en violación flagrante a todo lo que establecen la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena y toda la profusa legislación internacional que regula estos aspectos, particularmente el derecho internacional humanitario. La pandemia de COVID-19 ha estallado en medio de esa cruel atmósfera de sanciones y bloqueos, que se caracterizan por ser ejecutadas por los poderosos contra pueblos más débiles, pero no ha logrado aún que los victimarios sean capaces de ceder, al menos en cuanto a lo relacionado directamente con la pandemia, por lo cual las medidas unilaterales de agresión económica, sumadas al peso de la deuda tampoco aliviada y al intercambio desigual tradicional, se convierten en verdadera tragedia para el mundo. Posiblemente el más terrible ejemplo de todo lo anterior es la llamada Ley Helms-Burton, que aprobó el Congreso de Estados Unidos en 1996 y codifica en ese solo cuerpo supuestamente legal, dentro de los límites del imperio pero con notoria extensión extraterritorial, a las sanciones y medidas económicas unilaterales y los proyectos de intervención política que conducirían a la desaparición de Cuba como país libre e independiente.
A ese engendro único en el mundo y totalmente vigente se unen las 234 medidas contra el pueblo de Cuba que el régimen de Trump le añadió en 4 años de mandato reciente. La Asamblea General de Naciones Unidas se ha pronunciado en 29 ocasiones sucesivas, alcanzando de hecho la unanimidad contra semejante y peculiar legislación intervencionista que viola abiertamente todo lo que hay establecido. El Congreso y el gobierno de Estados Unidos guardan silencio al respecto, mientras pretenden dar ridículas, engañosas e hipócritas lecciones sobre derechos humanos al resto de la humanidad. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días y muchas gracias, Gustavo Robreño. Saludos a Adriana, allá en La Habana, Cuba. Tierra de la dignidad. Vamos a hablar de Palestina. Yo no pretendo hacer una lección de historia ni nada que se le parezca, sino pincelada y animarlos a investigar para que entendamos lo que ahí ocurre, que no tiene origen el viernes, sino que tiene origen hace 120, 130 años empezó esto. Más o menos de 1880 y algo. 140 años. Es una cosa de horror. Y fíjense, hay un contrasentido. Hay algunos que son de la fe religiosa de alguna congregación evangélica y defienden al sionismo en la creencia, fíjense bien, en la creencia que se trata del pueblo señalado en la Biblia, el pueblo de Israel y la tierra prometida, y eso no tiene nada que ver con la realidad, y se lo vamos a demostrar. Empecemos con lo que está pasando ahorita. Bueno, hoy ha sido para los palestinos un día y una noche de espanto. Hasta antes de los bombardeos que inició Israel, que Netanyahu prometió una ofensiva como nunca antes la ha sentido el pueblo palestino. Solo en cuestión de horas lanzaron 300 cohetes sobre el pueblo palestino, para que tengan una idea. Pero hasta antes de ese bombardeo iban 35 muertos, incluyendo 9 niños. En los últimos 5 días, antes de ese bombardeo. Ahorita deben contarse por decenas de muertos más con la barbarie que ha ocurrido. ¿Por qué estalló ahorita? Bueno, resulta que los sionistas han inventado unas leyes, después les voy a explicar cómo son esas leyes. Han inventado unas leyes mediante las cuales los que se sienten dueños de una casa en razón de que eran de sus antepasados, se sienten con derecho a desalojar a los que ahora viven, aunque esos sean legítimos propietarios. Y lo que ocurre en este momento con 8 familias palestinas en Jerusalén Oriental. A 4 de ellas es perentorio el desahucio, es decir, que lo quieren sacar de su casa. Son 87 personas, entre 24 niños, entre las 8 familias. En el barrio Sheikh Jarrah, ¿verdad? Acudieron a los tribunales judíos, sionistas. El juez dijo que se arreglaran entre ellos, pero con esta condición, diciéndole a las familias palestinas: ustedes tienen que aceptar que estas familias judías son las dueñas de esas casas y les van a pagar un alquiler. Mírate vos, mira qué clase de solución. Robarle las casas y que además les paguen a los que les roban. Entonces empezó una protesta. Había una protesta en el tercer templo más sagrado para los musulmanes, para los mahometanos.
¿verdad? Y la mezquita Al-Aqsa. Entonces, el ejército de Israel ingresó a la mezquita. Pongan cuidado. Si nosotros en el año 2018, cuando los tranqueros se metieron a la catedral, ¿se acuerdan? Armados. Si nosotros hubiéramos dicho a la policía, ingresen y echen preso a todos esos tranqueros que son criminales, ¿se imaginan el escándalo mundial? Pues ahora, no es que se metieron a un templo cualquiera, no, al tercer templo más sagrado de los musulmanes. Ahí entraron. Y no pasa nada, nadie dice nada. No es un atentado contra la libertad religiosa, no pasa nada porque son sionistas. Y además adecuadamente ocultados por la maquinaria de propaganda del capitalismo mundial. Lo mencionan tangencialmente, pero se enfatizan en la respuesta del pueblo palestino a esa agresión. Eso desató las protestas masivas de los palestinos, y con razón, si entraron a algo que para ellos es sagrado. ¿Verdad? Hay una ley ahí en Israel, la ley de los ausentes. ¿Te acordás de esto? Cuando nosotros lo aplicamos en los años 80, que nos lo vienen sacando en cara. Ah, vale, pues mira, los israelitas la tienen. Son dos leyes, la ley de propiedad de los ausentes y la ley de asuntos legales y administrativos de 1970. Entonces, con la ley de los ausentes, Israel se adueñó de las propiedades que los palestinos tuvieron que dejar porque los estaban matando. Salieron huyendo, sobre todo después de la guerra de 68. Entonces, miren qué maldito. Los obligan a huir y después les roban sus propiedades. ¿Verdad? Y con la... Dice... Oigan esto, dice. La ley de propiedad de los ausentes, la ley de asuntos jurídicos y administrativos es intrínsecamente discriminatoria, se basa únicamente en la nacionalidad o en el origen del propietario. ¿Estamos claros? Entonces, con la represión del viernes resultaron 205 civiles palestinos heridos y 17 policías israelitas. Dispararon bomba lacrimógena, entre otras cosas, dentro del templo. Ese es un aspecto. El otro aspecto, recordemos que en Gaza gobierna Hamás, en Palestina gobierna Hamás, que ha sido tipificada como terrorista por los Estados Unidos y por Israel en venganza. Y Hamás ganó las elecciones, pero como son un partido alejado totalmente de las prioridades imperialistas y enemigo del sionismo, lo proscribieron a nivel mundial a Hamás. ¿Verdad? Ahora, fíjense, hoy Israel tiene en este momento, o sea, bueno, un poquito más tal vez, 8,5 millones de habitantes. Es una de las 4 mayores potencias mundiales en armamento atómico. Un país que no existía hasta que lo inventaron los británicos con la complicidad de los yanquis y de los franceses. Hasta que lo inventaron ellos en 1947-48, ese país no existía. Y hoy en día es la 4ª potencia nuclear. ¿Gracias a quién? A Estados Unidos. Nunca van a usarla contra los palestinos, obviamente, porque se dañarían ellos mismos, pero si los palestinos no los tuvieran al lado, ya les hubieran echado la bomba atómica. Sigo. Han tenido un desarrollo impresionante en Israel. Un nivel de vida muy alto, a costillas de la explotación de los palestinos en Cisjordania y en Gaza.
se han adueñado de su agua, les tienen que pedir permiso a los israelitas para tomar agua, y el agua es de los palestinos, está en sus territorios, pues los israelitas se han adueñado de las fuentes de agua, y los palestinos le tienen que pedir permiso y esperar 3, 4 días, una semana para que le lleven agua, para que les autoricen sacar agua. Imagínate vos. Un país chiquito, tiene más o menos el tamaño de El Salvador, 22,000 y pico de kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Ahora les voy a contar algo, fíjense. El 14 de mayo de 1948, Israel, se crea Israel. Lo crean, ya te dije, los británicos, principalmente Estados Unidos y Francia. Stalin aprobó la creación de Israel por razones que no viene al caso ahora a comentar. Pero bueno, al día siguiente, el 15 de mayo, ¿saben lo que hicieron los sionistas? ¿Saben lo que hicieron? Empezaron a destruir todas las aldeas, todas las ciudades que podían de los palestinos y a obligarlos a salir de sus tierras y de sus casas. Y los obligaron a irse. ¿Saben a cuánto sacaron? ¿Saben a cuánto? A 800,000 de 1.200.000 palestinos que eran en ese momento. Los obligaron a irse. Les destruyeron sus casas, se adueñaron de sus tierras. 800,000. Una cosa de espanto. Y lo obligaron a ir a Jordania, a Siria, a Arabia Saudita, a campos de refugiados. Ya se sabe cómo se vive en un campo de refugiados, en una casa de campaña, sin tener ningún tipo de servicio. Una cosa... Es terrible vivir en un campo de refugiados. Pero hay mucho más que eso, fíjense bien. A este episodio le llaman los palestinos la Nakba. Al-Nakba, que significa catástrofe. Y conmemoran el aniversario cada año de la Nakba. Cada año. Los 15 de mayo, o sea, ahorita. Hoy es 12, el 15 de mayo. El viernes, día de San Isidro para los católicos. El sábado. A ver, el sábado. Imagínate vos. Oigan esto. Olían a sacarle a la gente. Entonces, en la emigración forzosa de los palestinos, los israelitas en ese momento tienen organizados 2 grupos terroristas. 2. Que aplicaban el crimen a rajatabla, de la peor manera. ¿Saben a cuántos mataron en esa horrible expulsión de los palestinos de su tierra? ¿Saben a cuántos mataron? A 15,000. ¿Saben cuántas masacres realizaron? 70. Y lo peor, ya vamos a contar con más detalle eso. Palestina era una colonia británica. Antes Palestina era una colonia del Imperio Turco, del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano se disuelve, pierde la guerra, entonces Gran Bretaña se adueña de Palestina, de lo que hoy es Jordania, etcétera, de todo lo que está en esa zona, y administra política y militarmente la zona. Hizo inversiones, porque ahí había inversiones de empresarios británicos. Después enamoran a los norteamericanos para que hicieran inversiones también ahí y adquirieran intereses, por lo tanto. Entonces, el único país que no logró la independencia de aquellos que eran colonia del Imperio Turco, del Imperio Otomano, es Palestina. El único. Todos los demás lograron su independencia. Siria, Jordania, ahí se me olvidan todos los otros países, Líbano. Todos ellos lograron independencia. Los británicos administraban ahí. Los palestinos se llevaban bien con los británicos. Hay que decirlo. Habían
sus grupos étnicos, tribales, y los judíos empiezan a llegar desde más o menos principios del siglo XX. Era tierra palestina. Hay un mapa, les vamos a poner este mapa de antes de todo esto. Miren, vean esta tierra de Palestina, completa. Eso era Palestina. Ahí van a ir viendo en esos mapas la evolución de cómo va adueñándose Israel del territorio palestino, ¿verdad? Pero les quiero contar algo, sobre todo para los cristianos. Fíjense bien. Salen los palestinos, ¿verdad? La inmensa mayoría de los cristianos fueron obligados a irse. La mitad, más o menos, o un poco más de los cristianos que vivían en Palestina son obligados a irse. De forma tal que solo quedaron 117,000 en Palestina, repartido entre católicos romanos y ortodoxos, con presencia de 15 iglesias, los ortodoxos, arameos y bizantinos, las distintas corrientes del cristianismo. En Cisjordania, la mayoría de los cristianos vivían en Belén, Jerusalén y Ramalá, y los pueblos de alrededor. Fíjense bien, en 1948 vivían en Palestina 117,000 cristianos. ¿Saben cuántos cristianos viven hoy en día en Palestina? 47,000. En Jerusalén prácticamente han desaparecido, aún quedan 14 iglesias cristianas, que solo son, incluso, mirá, los israelitas, para cuando la gente quiere viajar a Belén por Navidad, por ejemplo, o Semana Santa, solo permiten el ingreso a los templos católicos de personas mayores de 35 años, para que tengas una idea. Los cristianos son objeto de la represión bestial del régimen sionista. Los tienen atenazados, los poquitos que han quedado. Para que entendamos, o sea, los compañeros que profesan esta religión y que creen que este es el pueblo de Israel, no, son enemigos de los cristianos. El poder sionista es enemigo de los cristianos. Sigo. Fíjate, es que hay tantas cosas que decir. Ahora fíjense bien, miren. ¿De dónde llegaron los judíos? De los lugares más alejados del mundo. ¿Por qué llegaron? Este es un plan que empieza mucho antes de Hitler. Mucho antes. El ideario del sionismo, oigan esto, se lo voy a leer completo. Lo conforma un pensamiento nacionalista, racista, xenófobo y teocrático, que se propone instalar un aparato de poder cuyos valores políticos se conectan directamente con los del ideario colonialista europeo y con los principios del nazismo. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Vos sabías que hubo judíos que trabajaban para Hitler? Que hubo judíos adinerados que financiaron a Hitler. ¿Sabías eso? También hubo árabes que se aliaron y palestinos que se aliaron a Hitler, en la creencia de que si Hitler ganaba, les iban a devolver sus tierras. Hay que decirlo, pues. Pero solo imagínate, 6 millones de judíos fueron exterminados por los nazis. 6 millones que sufrieron los horrores inimaginables que puede ocurrir, las torturas inimaginables. Los mandaron a la cámara de gas, los fusilaron, los mataron de hambre. Una cosa espantosa lo que hicieron con los judíos los nazis. Pues con ese régimen nazi colaboraban judíos. Solo imagínate.
y asumieron esa ideología. El sionismo asumió los métodos, los procedimientos del nazismo y la filosofía racista y xenofóbica del nazismo. Los sionistas, los que dominan Israel. Ya vamos a hablar de ese origen. Sigo. Aplican un principio conocido del nazismo. El aparato de poder, la estructura que se denomina Estado, no se vincula a la población, sino a la idea de una nación proveniente de un mandato divino, que se explica mediante la historia espiritual mitológica. De este modo, el Estado sionista se encuentra por encima de todos y de todo, y la sociedad judía debe permanecer separada del resto del mundo plebeyo. Esa es su filosofía. Así justifican la conquista colonial, la expulsión del pueblo palestino, la apropiación de sus tierras, la expropiación continuada y los crímenes diarios, sobre todo a la base de la creación del Estado sionista. El ideólogo del sionismo, el fundador del sionismo, se llamó Theodor Herzl, que era periodista, para mí de gracia, dramaturgo y escritor austrohúngaro. Este hombre creó la organización sionista y promovió la inmigración judía a finales del siglo XIX hacia Palestina. Encontró a un gran financista, los Rothschild. ¿Han oído hablar de los Rothschild? Busquen ese nombre en Google, Rothschild. Banquero, tienen 3 ramas, la francesa, la alemana y la norteamericana. La francesa es la más maldita. Bueno, no, perdón, la francesa, la británica y la norteamericana, no la alemana. Francesa, británica y norteamericana. Y la más maldita es la británica, es la que... Bueno, no me adelanto. Bueno, entonces, este hombre decía lo siguiente. Bueno, él escribió un ensayo que se llama El Estado Judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía, publicado en febrero de 1896. ¿Verdad? Y ahí decía lo siguiente: cuando ocupemos el territorio, debemos ofrecer beneficio inmediato al Estado que nos reciba. Fíjate bien, al Estado que nos reciba. Debemos expropiar con cuidado la propiedad privada en el Estado que se nos ha asignado. Intentaremos desplazar a la población pobre que está a lo largo de la frontera, procurando empleo para ella en los países de tránsito, sacarlo. Al tiempo que le negamos el empleo en nuestro país. ¿Te fijas? Negarle el empleo donde ellos se queden asentados y expulsarlos, procurando que los demás le den empleo, según él. Los propietarios vendrán a nuestro lado. Tanto el proceso de expropiación como el de la eliminación de la pobreza deben ser llevados a cabo de forma discreta y con prudencia. Permitamos a los propietarios de las tierras y de las casas creer que nos están engañando, vendiéndonos las cosas más caras de lo que en realidad valen, pero nosotros no les vamos a revender nada. Debemos vender solo a los judíos, y todo intercambio de bienes raíces, de propiedades, debe realizarse solo entre judíos. ¿Ya? Sigo en lo que decía este hombre. Esto es lo que inspira el Estado sionista. La edificación del Estado judío no puede hacerse por métodos arcaicos. Oigan, esta frase es espeluznante. Supongamos que queremos exterminar a los animales salvajes de una región. Es evidente que no iremos con arcos y flechas a seguir la pista de las fieras, como se hacía en el siglo XV. Organizaremos una gran cacería colectiva, bien preparada, y mataremos las fieras lanzando entre ellas bombas de alto poder explosivo. Te estoy hablando de 1896, hace 125 años. Exactamente lo que hacen ahora. ¿Verdad? A partir de 1800, no estoy saltando. En el comienzo de esta inmigración judía, lo financió Edmund James Rothschild.
¿Ya? La primera vez que visitó uno de los Rothschild Palestina otomana, estaba el Imperio Otomano todavía, el Imperio Turco. Fue en 1895 y empezaron a comprar tierra y a colonizar las tierras palestinas. El primer asentamiento fue el de Rishon LeZion. Este hombre, Rothschild, hizo 5 viajes a Palestina entre 1887 y 1925 para supervisar los asentamientos judíos. El primer congreso sionista fue en 1897. Y ahí aprobaron la colonización de Palestina. ¿Por qué era importante eso? Porque habían judíos de mucho dinero, que estaban dispuestos a financiar esto y tenían una gran influencia política en Francia y en Gran Bretaña, una enorme influencia política. Ya me van a entender a qué me quiero referir con esto. Fíjense bien. Entonces, deciden ellos crear ese estado en Palestina y empezar a colonizar Palestina. Para eso, en ese momento, Palestina está en manos de los británicos. Y los Rothschild, que tenían una gran influencia en Gran Bretaña, empiezan a negociar con los políticos británicos, ingleses, la creación del Estado judío. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Es más, como los británicos estaban en problemas económicos, para el fin de la Primera Guerra Mundial, compran el Estado de Israel porque le dicen: yo te voy a ayudar con esta crisis económica, pero vos me vas a garantizar el Estado de Israel. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Y empieza la masiva. Es más, fíjate bien, en 1937, si mal no recuerdo, hubo una rebelión palestina, ¿verdad?, contra esta ocupación. ¿Saben lo que hicieron los ingleses? Que todavía administraban ese territorio. Desarmaron a los palestinos. A la fuerza, por supuesto. Y los judíos tenían 2 organizaciones terroristas que se encargaron de la masacre. Ya desarmados, los palestinos desarmados por los británicos. Solo imagínate. El hogar nacional judío le llamaban en aquella época. No se hablaba del nombre Israel, incluso tenía otro nombre. Y firmaron la famosa declaración Balfour de 1917, ¿verdad?, que era simplemente la compra del Estado de Israel. Incluso promovieron una campaña que se llamaba Comprar un País. Los sionistas, perdón. ¿Qué ocurre? Sale la declaración de Balfour, donde se habla del despojo del pueblo palestino, ¿verdad? ¿Quién no denuncia? ¿Por qué se impidió la creación de Israel en aquel momento? ¿Saben por qué? Porque Lenin denuncia esa declaración y se hace un escándalo mundial de la época, porque querían despojar a todo un pueblo de su territorio. Y por eso se atrasa la creación de Israel. Lo que continúa es la compra de las tierras y la colonización por esa vía, pero no la creación del Estado. El Estado lo culminan al final de la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a Lenin, que no se forma antes. Para que vean cómo es la vida. El acuerdo famoso entre Rothschild y Balfour, que era el representante de la monarquía inglesa. Dice Ramón Pedregal Casanova, que es un gran investigador sobre estos asuntos, intelectual español. Dice, en 1917 firman un acuerdo secreto Rothschild, representante del sionismo, y el representante de la monarquía inglesa, Balfour. Rothschild hizo la compra de su vida. La corona inglesa se comprometió a entregar el territorio colonial que conocemos como Palestina. 1917. Lo impide Lenin cuando denuncia esa declaración. El término que usaban en aquella época no era Israel, era Erez, con Z al final, Erez. Así se referían a lo que hoy conocemos como Israel.
Sigo, pues. A ver, es que me tengo que resumir porque son las 7:40. Después de la denuncia de Lenin, después que se termina la Primera Guerra Mundial, después que se firma el Tratado de Versalles, ¿verdad? Se decide ratificar la repartición de los territorios del Medio Oriente entre Francia e Inglaterra. A Inglaterra le toca, como decimos, Palestina. Todo eso ocurrió. Ahora, hay que decir esto también. Hay que decirlo. Ya para esa época había siglos ya de persecución a los judíos en muchos lugares del mundo. Esto es una realidad histórica. Por ejemplo, de España los expulsan. Y los expulsan sin nada. Les confiscan sus propiedades, todo a los judíos. Y los obligan a irse a cualquier lugar. Eso es verdad. Y hubo incursiones contra asentamientos judíos, contra grupos, barrios judíos en las ciudades de Europa, o en las comunidades agrícolas, por ejemplo, de Rusia, de la Rusia zarista. Hubo incursiones para matar judíos, se mataron miles de judíos así. Y había un odio promovido por la burguesía que sentía celo de la capacidad de los judíos de hacer negocio y de acumular capital, porque son sumamente hábiles para eso. Entonces, los competidores siempre eran los que promovían el odio racial contra los judíos, por esa razón, y se adueñaban de su riqueza. No solamente los nazis lo hicieron muchas otras burguesías en Europa, muchas otras, ¿verdad? Esto es importante, o sea, no hay que olvidar que los judíos eran perseguidos. Y eran también víctimas de crímenes horrendos, de despojos horrendos. Lo increíble es que ellos que han sufrido eso como pueblo a lo largo de toda su historia, lo increíble es que ellos hagan lo mismo con el pueblo palestino. Eso es lo increíble. O sea, que apliquen el mismo método de los nazis a los palestinos. Ellos que sufrieron, ellos que perdieron a 6 millones, ellos que perdieron todo en Alemania, en Polonia, en todos los países, en Francia, en todos los países donde los nazis ocuparon territorio, ¿verdad? Les quitaron todo, les confiscaron todo, los asesinaron, mandaron a campos de concentración. Eso fue horrendo. Y ellos hacen lo mismo ahora. O sea, eso es lo más terrible, creo yo, que puede ocurrir. Ya no hay tiempo de leer tantas cosas. Quiero leerles esto, fíjense bien. En el censo de 1922, en Palestina vivían 757.182 habitantes, que eran árabes, de los cuales 590.000 musulmanes suníes y 156.000 chiíes. Habían beduinos, es decir, caravanas de errantes, nómadas, 73.000 en Beerseba y al sur y al este de Beerseba. Y los judíos solamente eran en 1922 83.694. Pongan cuidado. En su mayoría inmigrantes askenazíes. Habían también drusos, sirios, sudaneses, caucásicos, egipcios, griegos y árabes. En general vivían en armonía, bajo el dominio colonial británico, pero en general habían excepciones, pues judíos que atacaban árabes, árabes que atacaban judíos, y entre ellos también a grupos árabes que atacaban otros grupos árabes para pasarse la factura por el poder. También había eso, pero en general había armonía, en general. Sigo. En 1947, el grupo terrorista que es ¿cómo te dijera yo? El origen del actual ejército sionista se llamó Sahal, no sé cómo se pronunciará esto, pues, ¿verdad? Y sobre la base de otras organizaciones terroristas, que era Haganah, fundada en 1920,
Irgun y Stern. Todos esos eran grupos terroristas, literalmente terroristas, que van a matar y matar y matar para ocupar tierras allí en Palestina, literalmente. ¿Verdad? Después vino la guerra del 67, bueno, la del 56, después la del 67. Los árabes siempre perdieron la guerra, los sionistas fueron armados y financiados por los judíos que viven en Gran Bretaña, por los judíos que viven en Estados Unidos, por los judíos que viven en Francia y por los gobiernos de cada uno de esos países, porque la influencia de esos judíos que son de mucho dinero sobre los gobiernos de esos países es enorme, como por ejemplo con Trump. También con Biden, pero con Biden es menos que con Trump. Lo fue con Clinton. Tienen mucha influencia. El lobby judío es de mucho poder. Tienen medios de comunicación, tienen estudios cinematográficos, tienen imprentas que deciden qué se publica y no. En Estados Unidos, en las fuentes de poder y en Europa, hay grandes estudios de Hollywood que son sionistas y que hacen películas para alabar al sionismo y para colocar a los palestinos como los chicos malos de la película, como los terroristas. Yo te pregunto a vos, si te llegan a quitar tu casa a la fuerza, ¿vos tenés derecho a defenderte, sí o no? Te llegan a sacar a la fuerza armado y te matan a 2 de tus hijos. ¿Vos tenés derecho a defenderte o no? El derecho a la defensa. Que mira que la solución política que convivan, sí que convivan, pero ese es el territorio palestino. La famosa solución de 2 estados, un territorio no sirvió para nada, sirvió para fortalecer al sionismo. El territorio palestino cada vez es menor. Van avanzando, van sacando a la fuerza a los palestinos, porque cada vez son más colonos judíos, lógico. Por el crecimiento poblacional natural y porque siguen llegando judíos de otros países a costilla del pueblo palestino. ¿Saben? Les quiero contar esto es muy importante. Esperen, voy a buscar ese dato porque esto es muy importante. 700.000 colonos judíos viven en las tierras palestinas ocupadas, porque en el 67 ocupan territorio que no les correspondía. La división territorial que les regalan en el 48 ya no existe, porque los israelitas por la fuerza se tomaron territorio palestino. Entonces hay 700.000 de los israelitas que viven en esas tierras que les ocuparon por la fuerza a los palestinos, al margen de lo que ocurrió en el 48, ¿me entendés? 70.000 viviendas y estructuras han sido demolidas por Israel en esos territorios. 70.000. Cisjordania, que se supone que es tierra palestina según el acuerdo original, el 60% del territorio ya está ocupado por Israel. Los palestinos no se pueden mover de un sitio a otro si no es con permiso de Israel. Los palestinos no pueden importar ahorita con la crisis de la pandemia mascarilla o jeringa o alcohol gel sin permiso de Israel. Vean qué horrible. Y es su tierra. Y se supone que son autónomos. Pero a la fuerza. En 1980 Israel se adueñó de Jerusalén. Jerusalén se suponía que era una ciudad administrada por Naciones Unidas y que era para toda la humanidad. Porque ahí están templos sagrados de los musulmanes, templos sagrados de los judíos y templos sagrados de los cristianos. Pero entonces vino Israel y ocupó Jerusalén a la fuerza. Dice, este es mío y aquí es mi capital. Solamente el 13% de Jerusalén Oriental es ahora para los palestinos. Solamente el 13%. Espérame que yo te quiero buscar este dato
que me parece sumamente importante es cómo están distribuidos hoy los palestinos, ¿verdad? Porque, digo, es de espanto, o sea, cómo el pueblo palestino ni siquiera es posible, aquí está, que vivan en su territorio. Fíjense bien, hay 5.600.000 palestinos hasta 2019 que viven en campamentos de refugiados después de la guerra del 67, después de las intifadas. El 28% de esos refugiados viven en 58 campamentos oficiales de Naciones Unidas. 10 en Jordania, 9 en Siria, 12 en Líbano y 19 en Cisjordania, incluida Jerusalén, y 8 en la Franja de Gaza. 100.000 palestinos han sido asesinados desde 1948. Más de 1 millón de palestinos han sufrido cárcel a lo largo de estos años, desde que Israel se adueñó de Palestina. Desde 1967, desde la guerra del 67, más de 1 millón de palestinos en algún momento han estado presos. Esa es la realidad, mano. La población palestina dentro de su territorio y fuera de su territorio son 13.400.000. Desde el año pasado esta es esta cifra. Más de la mitad viven en los territorios ocupados y en Israel. Y el 40% viven en campamentos de refugiados. Esa es la realidad, hermano. No anden creyendo de que este es el pueblo elegido por Dios. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la realidad. Los sionistas se encargaron de sacar a los cristianos de Palestina, de robarles sus tierras, de robarles sus casas, de matar a los que se oponían, a los que se resistían. Los sionistas mataron a cristianos en Palestina y lo siguen haciendo. Es una infinita minoría lo que queda hoy que son cristianos en Israel, porque Israel se encargó de expulsarlos. Eso es la realidad. O sea, ¿el pueblo judío ha sido sufrido? Sí lo ha sido. A lo largo de muchos siglos. Ha sido perseguido, ha sido humillado, ha sido expropiado. Es verdad, eso es verdad. Y no menos verdad es que ahora ellos le hacen lo mismo al pueblo palestino. Yo te pregunto, ¿tiene o no tiene derecho el pueblo palestino a defenderse? Hoy ponen como víctima a Israel, que mira que jamás bombardeó, que lanzó cohetes. Lanzó cohetes no como una ofensiva, como una reacción defensiva después de lo que han estado haciendo los sionistas ahorita en estos días. Es lógico que se quieran defender. Entonces vienen ahora y lanzan andanada más de 300 cohetes en pocas horas de una noche sobre un territorio sumamente pequeño, densamente poblado, matando a quien haya que matar. Caen donde tienen que caer, dicen los israelitas, y que se salve quien quiera o quien pueda. Pero es la defensa del pueblo palestino. Yo te pregunto, ¿no tienes derecho a defenderte si te agreden? ¿Ah? ¿Cómo es posible? A ver, por principio los sandinistas estamos con los humillados, con los ofendidos, con los explotados, con los oprimidos. Por principio, nuestra solidaridad es con ellos. Por principio, pero además por historia. La historia, la amistad entre Nicaragua y Palestina, entre los sandinistas y Palestina, es de décadas. Patricio Argüello murió bajo la bandera de Palestina, Patricio Argüello Ryan. Pedro Arauz, entrenado en Palestina, René Tejada, entrenado en Palestina, René Vivas y otros compañeros y compañeras entrenados allí en Palestina. La amistad ha sido sumamente estrecha. Nos ayudaron muchísimo, trasladándonos sus conocimientos para poder luchar contra Somoza. Pero además, olvídate que nos hayan ayudado o no. Olvídate de eso. Por principio, vos te solidarizás con la víctima.
Y la víctima en este caso es el pueblo palestino. No puede ser que nosotros apadrinemos los asesinatos, las masacres. No puede ser. Quisiéramos que esto se arreglara, sí, pero no se va a arreglar a costillas de los derechos de todo un pueblo. No se puede arreglar así. No le puedes pedir al pueblo palestino que renuncie a su territorio. Y ya te digo, no es que lo inventaran los palestinos. Palestina existía desde hace siglos de siglos. Cristo nació en Palestina. Palestina era una provincia del Imperio Romano. Palestina. Y vivían todo tipo de minorías, pero eran palestinos. Belén es Palestina. Nazaret es Palestina. No es Israel, es Palestina. Busquen la historia y van a encontrar el fundamento de lo que estoy diciendo. Ojalá que llegara la paz, sí, ojalá. Mientras tanto, tiene derecho el pueblo palestino a defenderse y nosotros la obligación de solidarizarnos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.